La paz sea contigo. Mi nombre es Evelyn Nanza. Este video tiene el propósito de explicarles qué es la parábola de la higuera, que en sí es una profecía ya, que está inserta en otra gran profecía que es Mateo 24 y Lucas 21 del 7 al 36. La parábola de la higuera es una señal muy importante porque con ella, sabiendo lo que significa, podemos determinar en qué tiempo específico estamos del fin de los tiempos, ¿ya? Porque esto ya comenzó. Son 7 años, ¿ya? Que tienen que ver, de acuerdo a lo que está escrito en la profecía de las 70 semanas de años de Daniel. También está en relación a lo que dice Apocalipsis. Ahora, bueno, y otros libros más que están en la Biblia, que son los libros antiguos. Eh, Así es que nos va a ayudar a ver en qué periodo específico estamos, ¿ya? Ahora, toda la gloria, la honra y el honor es para el Padre Celestial y para su Hijo, ¿ya? Jesucristo. ¿Y saben qué? Es tiempo que empecemos a temer a Dios, a darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoremos a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿ya? Porque el Padre Celestial es nuestro creador, el creador de todas las cosas bonitas que ustedes pueden ver en la tierra, las cosas naturales. Hizo Él para nosotros, ¿ya? Entonces, los invito a que comencemos ya con la explicación respecto a esta parábola. Vamos. En Mateo 24, del versículo 32 al 34. Y Jesús dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ahora, es importante situarnos en Mateo, ¿cierto? Antes de llegar a esta parábola, Jesús nos dijo varios acontecimientos que iban a ocurrir. Y de ahí nos dice que estemos atentos a la higuera, ¿ya? Bueno, en este video vamos a saber quién es la higuera, ¿ya? Y Lucas dice en 21, versículo 29 al 33, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca, así también vosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ahora, noten una cosa, que en Mateo nos habla solamente de la higuera y en Lucas nos dice mirar la higuera y todos los árboles. Eso es importantísimo. Nosotros debemos considerar esto porque también es una señal que nos entrega nuestro Señor Jesucristo y que nosotros en este video vamos a ver quiénes son los árboles, quién es la higuera y qué significa todo esto, porque para algunas personas, de buenas a primeras, puede ser como idioma chino, ¿ya? Ahora, continuemos. Bueno, es importante saber primero qué es una parábola y a qué se refiere el Padre Celestial con los árboles, ¿cierto? Bien, hay que empezar a comprender todo esto. Entonces, una parábola es una narración breve y simbólica de lo que se extrae una enseñanza. Acabamos de leer lo que es la parábola de la higuera, ¿cierto? Y vemos que es un relato breve y muy simbólico
y de ahí nosotros debemos ser capaces de extraer la enseñanza, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, si nosotros hemos leído y estudiado la Biblia, podemos ver que el Padre Celestial frecuentemente usa representaciones o comparaciones entre cosas de la naturaleza y los hombres, ¿ya? Vamos a hablar los hombres como especie humana, en términos generales, ¿ya? Ahora, preliminarmente vamos a hacer una afirmación. Vamos a decir que los árboles representan a los hombres o personas con un sistema de gobierno y liderazgo, ¿ya? En términos generales. Y para corroborar esto, lo que acabo de decir, tenemos que analizar algunos apartados de la Biblia que sustenten, ¿ya?, esta afirmación. Ahora, nosotros cuando nos referimos a la palabra del Padre Celestial, ¿cierto?, tenemos que tener siempre un sustento bíblico, siempre. No es al antojo de cada una de las personas. No es lo que yo quiera interpretar, sino que la Biblia en sí se interpreta por sí misma, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Dijimos que los árboles representan personas con un liderazgo o sistema de gobierno en general. Ya, para afirmar esto, yo les invito a abrir sus Biblias. Tienen que tener una Biblia, es importante. Y la Biblia, ¿saben qué? Por sí misma es milagrosa. Así es que tomen su Biblia y vamos a Jueces, capítulo 9, versículo 8 al 15. Jueces. Ya. A ver, aquí vamos a hacer una introducción. Hace mucho tiempo había un hombre que tenía 71 hermanos, ¿ya? Y este hombre quería ser rey de Israel, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo? Primero engañó a sus 70 hermanos, después los mató. Y el único que sobrevivió fue el hermano menor, que se llamaba Jotam, ¿ya? Y él primero se escondió y después llamó al pueblo, que se llamaba Siquem, y él dijo lo siguiente. Dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. ¿Ya? Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devora los cedros del Líbano. ¿Se dan cuenta que en este texto podemos ver que los árboles están eligiendo a alguien que los lidere, ¿ya?
Esto es importante porque ya nos está indicando la Biblia de que Dios compara a los hombres con los árboles bajo un sistema de gobierno o liderazgo. Ahora, vamos a Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Y aquí habla nuestro Señor Jesús. 15, del 1 al 2. Jesús dice: Y yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí Jesús se está comparando con una vid. Es una vid, es un árbol que da uvas, ¿ya? Entonces dice que Él es la vid verdadera, Él es el tronco, ¿ya? Y el Padre Celestial es el labrador. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué es un pámpano? Es como una ramita, ¿cierto? Que después da hojas, después da la flor y de ahí da el fruto. ¿Ya? Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí estamos viendo otra comparación de un árbol con los hombres, en este caso con el Hijo de Dios. Después vamos a Marcos capítulo 8, versículos 23 y 24. Acá es importante notar que estamos hablando de el ciego de Betsaida, un ciego sanado en Betsaida. Bueno, lo que pasa es que se acercó un ciego, ¿cierto? En un pueblito que se llama Betsaida, este ciego se acercó a Jesús y bueno, Jesús, para que tuviera vista, le escupió en los ojos y luego Jesús puso su mano sobre los ojos del ciego. Y Jesús le preguntó si veía algo, ¿ya? Entonces el ciego mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, ¿ya? Entonces se dan cuenta que Dios nos está diciendo que Él compara los árboles con los hombres, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué son los árboles? Los árboles son los hombres que pueden estar, pueden ser, digamos, estar bajo un sistema de gobierno o un liderazgo, pero los árboles se comparan con los hombres en términos generales. Bueno, ahora, ¿qué representa la higuera? ¿Cierto? Bueno, la higuera representa a un grupo de hombres con un sistema político religioso, ¿ya? Pero antes de saber quién es la higuera, tenemos que saber un poquito de la historia del pueblo de Israel, ¿ya? Porque de ahí proviene todo. Miren, Israel fue el pueblo elegido por Dios. El Padre Celestial, en su absoluta potestad, eligió al pueblo de Israel como su pueblo amado, y Él se casó con ese pueblo, y Él es fiel. Ahora, entonces yo le estoy hablando de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Padre Celestial hizo un pacto y una promesa a Abraham, a Isaac y Jacob, ¿ya? Abraham es el padre de Isaac y Isaac es el padre de Jacob, ¿ya? De Jacob nacen las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Jacob tuvo 12 hijos, ¿ya? Y cada uno de estos hijos representa una tribu, ¿ya? Y una de esas tribus es la tribu de Judá.
En general, podemos decir que hubieron 3 grandes dispersiones en la historia de Israel. Esto por su mal comportamiento, porque se alejaron de los principios, preceptos y las leyes que Dios les dio, y bueno, hicieron lo malo delante de los ojos del Padre Celestial. Hay 2 grandes dispersiones que ocurrieron antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y la tercera dispersión o diáspora fue en el año 70 después de Cristo. Ahora, tenemos que también considerar que cuando nace Israel, ¿cierto? El reino de Israel está compuesto en principio con las 12 tribus de Israel, en un principio, ¿ya? Pero en el reinado de Salomón, Dios decide dividir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque resulta que Salomón, como se había casado con muchas mujeres de distintas culturas, ¿ya? Esas mujeres inclinaron el corazón de Salomón a otros dioses. Entonces, Salomón adoraba a otros dioses. Y esto ocurrió cuando Salomón era viejo. Entonces, como ejemplo, siguió a la diosa Astoret, que era la diosa de los sidonios. Siguió también a Milcón, que era un ídolo de los amonitas. A Quemos, que era un ídolo de Moab. Y a Moloch, que era un ídolo de los amonitas, ¿ya? Entonces, el Padre Celestial, en Primera de Reyes 1:11, le dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, yo romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Ese siervo era Jeroboam. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Ya. Esto sucedió, ¿cierto?, cuando estaba reinando Roboam, que era el hijo de Salomón, ¿ya? Entonces, en ese reinado, Dios separó al pueblo de Israel y lo dividió en 2. En el reino del norte, que estaba compuesto por 10 tribus de Israel, que se pasó a llamar la casa de Israel, y el reino del sur, que es la casa de Judá, y que estaba compuesto por la tribu de Judá y de Benjamín, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque la primera diáspora o dispersión ocurre en la casa de Israel, o sea, en el reino del norte. Ahí el Padre Celestial los entrega a los asirios, ¿ya? Y aunque la casa del sur o el reino del sur o la casa de Judá también se habían comportado mal, Dios los mantiene, porque Él ya había decidido que en la tribu de Judá debía nacer el Mesías, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que ustedes tengan más antecedentes, lean Primera de Reyes, capítulo 11, 12, 13 y 14. Esto es importante, ¿ya?, para comprender lo que ocurrió después, ¿ya? Entonces, vamos a responder ahora qué representa la higuera, ¿ya? En Isaías 5:7,
el Padre Celestial dice, ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantas deliciosas suyas. Entonces, en este versículo, Dios está diciendo que la viña es la casa de Israel. Era el reino del norte, donde estaban las 10 tribus, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Después dice en Jeremías 24, del 1 al 10. Lo vamos a leer, ¿ya? Jeremías 24, del 1 al 10. Dice, la señal de los higos buenos y los higos malos. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Yahweh 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. De Yahweh, ya. Después le voy a aclarar el tema del nombre. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Yahweh, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Yahweh, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Yahweh, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Esto último es un juicio del Padre Celestial que hizo con los higos malos que de malos no se podían comer. Ahora, miren, ¿se acuerdan que les dije que había una primera diáspora, cierto? Que fue con el Reino del Norte. Después vino la segunda, que ya el Padre Celestial igual ya era mucha la maldad y se habían alejado muchos de la ley, de los preceptos, de los mandatos que les había dicho el Padre Celestial a este pueblo, a la tribu de Judá. Y bueno, le llegó el castigo. Entonces el Padre Celestial hizo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadiera y sacara a toda la gente de Jerusalén, ya que es donde estaba la tribu de Judá, el reino del sur. Pero el Padre Celestial hace una diferencia. Dice que en una cesta había higos buenos y en otra cesta había higos malos. Para los higos buenos dice que Él los va a cuidar, ¿cierto? Va a poner sus ojos sobre ellos para bien y los volverá a su tierra, que era Jerusalén. Y lo hizo, porque después de 70 años retornaron los
judíos, ¿cierto?, a Jerusalén, ¿ya? Y los que eran, ya no tenían vuelta, ¿cierto? Bueno, el Padre Celestial hizo un juicio. Y eso está en el versículo 8, 9 y 10. Lo pueden volver a leer. Entonces, se dan cuenta que en este apartado está hablando el Padre Celestial de que hay una cesta donde hay higos buenos y otra cesta donde hay higos malos. ¿De dónde salen los higos? De la higuera. ¿Quiénes fueron transportados desde Jerusalén a Babilonia? Los judíos. ¿Quién es la higuera? Los judíos. El reino de Judá, el reino del sur. Entonces, la tribu de Judá está representada por la higuera. Pero si hilamos más fino, vemos que la higuera representa al sistema político y religioso de la tribu de Judá, ¿ya? Esto es súper importante. ¿Se acuerdan que dijimos que los árboles representan hombres y también hombres con un liderazgo o un sistema político y religioso? Ya, eso. La higuera es el reino del sur, la tribu de Judá, representada por su sistema político y religioso. Esa es la higuera. Ya sabemos qué es la higuera entonces. Jesús dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Marcos 13:28. Sabemos que la higuera es la tribu de Judá, ¿cierto? Pero específicamente es el sistema político y religioso. Esta es una señal muy importante. ¿Por qué? Porque no hay evidencia histórica de que el sistema político y religioso de los judíos resurgiera hasta el año 1948, ¿ya? Considerando que la tribu de Judá estuvo desterrada por más de 1900 años aproximadamente. Ahora, ¿por qué hablamos de un sistema político y religioso? El sionismo, ¿ya? Sion es Jerusalén, ¿cierto? El sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista que se propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, ¿ya? Ahora, el sionismo tiene el control político sobre Judea. En el año 1890, el sionismo comenzó dirigido por Theodor Herzl en Europa, con el propósito de recuperar las tierras de Israel y recuperar el poder político, social y sacerdotal. Esto es una ideología similar a los de los celotes y seduceos en el tiempo de Jesús. Recordemos que en el tiempo de Jesús, ¿cierto?, quienes lo rechazaron fue la religión judía, fueron los fariseos, fueron los sacerdotes, los ancianos principales los que entregaron a Jesús para matarlo, ¿ya? Entonces ellos se reunían en sus sinagogas, hacían sus planes y igual tenían sus truculencias, po. Entonces eso es importante destacarlo. Bueno, el 14 de mayo de 1948 nace el Estado libre y soberano de Israel, cumpliéndose la profecía de Isaías 66 del 8 al 11. Voy a dar lectura, ¿ya? Y se van a dar cuenta que ahí el Padre Celestial ya había determinado lo que iba a pasar. Y estamos revisando la Biblia que tiene más de 2000 años. Entonces dice, el Padre Celestial, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra
en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Sión y Jerusalén. Yo que hago dar a luz, no haré a nacer, dijo Yahweh. Yo que hago engendrar e impedir el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis y llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Ya, es el versículo 11, el 10 y el 11, es importante, ¿ya? Que son cosas que se van a cumplir después del año 2027. Entonces, otra cosa que hay que tomar en consideración, que si bien es cierto, nace Israel en el 14 de mayo de 1948 como un Estado libre y soberano, 14 de mayo está en vísperas del verano de Israel, que se celebra el 21 de junio, ¿ya? Entonces, ojo con eso, también es importante, porque dice, sabéis que el verano está cerca. Bueno, todo calza, ¿ok? Ya. Vamos a pasar a la otra diapositiva. La higuera es el sistema político y religioso de la tribu de Judá, ¿ya? Sabemos que renació en el año, o sea, en el 14 de mayo de 1948. Pero también Jesús nos dice que estemos atentos a los demás árboles. ¿Cuáles son los demás árboles? Bueno, son las 4 naciones que tienen frontera con Israel, ¿ya? Y estos países tienen un sistema político y religioso que es el Islam. O sea, ellos pertenecen a la religión islámica. ¿Cuáles son? El Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Y vamos a hacer un breve resumen de cómo renacieron, ¿ya? El Líbano. Dice que en la Primera Guerra Mundial Francia la toma para protegerla, o sea, se tomó el Líbano. Y el 22 de noviembre de 1941 declara su independencia, pero en 1946 se constituye como Estado. En 1946. Siria. Después de la Primera Guerra Mundial, Francia también la toma y el 15 de junio de 1941 se declara independiente de los franceses, pero el 17 de mayo de 1946 Naciones Unidas la declara y reconoce como nación. Jordania. Desde la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña tomó este país, que se llamaba Transjordania. El 22 de mayo de 1946 se independiza de los británicos y en 1950 fue renombrado como Reino Echemita de Jordania. ¿Ah? Están todos cercanos a 1948, ¿se dan cuenta? Egipto. En la Primera Guerra Mundial fue gobernada por Inglaterra y Egipto se rebeló con armas, es decir, hizo su guerra, ¿ya? Y obtuvo su independencia. Se constituye como nación el 18 de junio de 1953. Estos son los demás árboles, ¿ya? Y justamente son los países que permanentemente tienen problemas con Israel. Ahora, Jesús dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya. La palabra clave es generación. Y generación viene del griego genea, que significa una determinada edad. En el Salmo 90, versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos 80 años. Ya, ahora, ya dice que la generación puede ser de 70 años u 80 años. Aquí nosotros tenemos que estar atentos, porque él está hablando de edad y años bíblicos, ¿ya? Porque son de la Biblia, ¿ya? Porque ustedes
tienen que recordar que antes existía otra forma de medir el tiempo, ya que estaba en relación a la luna. Ahora, viendo las cosas actualmente, nuestro sistema actual de calendario es el gregoriano, y este fue impuesto por Roma, ¿ya? Y ha sido así estos 2000 años, ¿ya? Entonces, eh, este sistema de calendario considera que tenemos 365 días por año y 366 días los años bisiestos. Ya, entonces es distinto. Y aunque sean 5 días en 80 años es importante. En Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, ahí hay algo importante. Ahí es clave. Ahí nos está diciendo algo el Padre Celestial. Ya, aparte del mismo texto, que dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ya, ¿qué significa esto? Significa que él habla de 42 meses y también de 1260 días. Entonces nos indica de que un mes bíblico está compuesto por 30 días. ¿Y cómo lo obtenemos? Tomamos 1260 dividido por 42 y nos da 30 días, ¿ya? Entonces, un año bíblico es de 360 días. O sea, tomamos los 30 días de cada mes por 12 meses y nos da 360 días. Ya. Esta información también es importante para sacar los cálculos que vienen ahora. Ya. La higuera es el sistema religioso y político de la tribu de Judá. La fundación de Israel fue el 14 de mayo de 1948 y los años de una generación son 80 años. ¿Por qué no tomé los 70? Porque ya esa profecía fue cumplida. En el año 70 fue la tercera gran dispersión donde no quedó nadie en Israel. Entonces eso ya se cumplió. Entonces nos quedan 80 años. Entonces, tenemos que ver cómo llevamos estos años bíblicos a los años gregorianos. ¿Ya? ¿Para qué? Para saber cuándo va a ser todo consumado, en principio. Todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que leer de nuevo Mateo 24. Entonces, tomamos los 80 años bíblicos y los llevamos a días bíblicos. ¿Y cómo lo hacemos? 80 años por 360. Y ahí nos da 28.800 días bíblicos. ¿Ya? Y eso es lo que manda. ¿Ya? Ese es un dato que no debemos olvidar y debemos tener presente. Ahora, llevaremos a años gregorianos, que es nuestro actual calendario. Y ahora tomamos 28.800 días bíblicos y lo dividimos por 365 días. Yo tomé ese valor porque, bueno, también se puede hacer con los años bisiestos, pero hay que hacer más trabajo y para este video no da el tiempo. Entonces, lo vamos a hacer con 365 días y van a ver que igual resulta. Entonces, si hacemos 28.800 dividido por 365 nos da 78,9 y tanto, ¿cierto? Lo aproximamos a 79 años, ¿ya? Por lo tanto, estos 79 años le sumamos a la fecha que se refundó Israel, porque Jesús dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que
empieza a partir de 1948. Entonces, si tomamos 14 de mayo de 1948, le sumamos 79 años, nos da 2027. ¿Cuál es la conclusión? Que en el año 2027 estará todo consumado, ¿ya? Respecto a lo que nuestro Señor Jesucristo anunció en Mateo 24, ¿ya? Por eso hay que verlo, porque Mateo 24 tiene como una cronología en cuanto a los hechos que van a ocurrir, ¿ya? Y que se enlazan perfectamente con Apocalipsis, los sellos, y con la última semana de Daniel, la semana de años, ¿ya? Que son 7 años. Ahora, entonces el 2027 estará todo concluido. Ahora, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo empezó la tribulación? Bueno, ¿cuándo comenzó la tribulación? La tribulación comenzó en el año 2020, porque si al 2027, que es el año en que se va a consumar todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y que está escrito en Mateo 24, al año 2027 tenemos que restarle 7 años, ¿ya? ¿Por qué 7 años? Porque son 7 años de tribulación y gran tribulación, y porque también es la última semana de años de Daniel, que son 7 años, ¿ya? Entonces coincide. Ahora le restamos a 2027 7 años y nos da 2020, ¿ya? En el año 2020 comenzó la tribulación. La fecha exacta es para otro video, ¿ya? Bueno, de otra manera, podemos tomar los 28.800 días bíblicos, ¿cierto? Que convertimos hace rato, que es como la guía, y a estos 28.800 días bíblicos le resto 7 años, pero estos 7 años lo llevo también a días bíblicos, entonces llevamos todos días bíblicos. 7 años por 360 me da 2.520, por tanto, a 28.800 le resto 2.520 y me da 26.280 días, que son los que quedan para calcular el comienzo de la tribulación. Ahora, ese valor, que es 26.280 días bíblicos, lo transformo en años gregorianos. ¿Y cómo lo hago? Tomo ese valor y lo divido por 365 días. ¿Ya? De esta forma obtenemos 72 años gregorianos. Finalmente, al año 1948, le sumo 72 años y me da 2020, inicio de la tribulación, ¿ya? Eso es. Entonces, todos estamos viviendo la tribulación. Los cristianos, los judíos, los no judíos, los que son creyentes, los que son ateos, los que no saben nada, ¿cierto? Porque yo antes no sabía nada tampoco. O sea, hace 1 año, 3 meses que estoy en el camino del Señor, pero antes no tenía idea de nada, o sea, ni siquiera sabía buscar un versículo, ¿ya? Pero bueno, ese es entre paréntesis. Entonces, todos entramos a la tribulación, y está de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice Mateo 24. Miren, Mateo 24 es una secuencia de hechos, es como una cronología de hechos que nos lleva hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que tienen que leer atentamente el capítulo completo, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta cuándo viene nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Que es al término de la tribulación, prácticamente, o sea, comenzando la gran tribulación. Léanlo, convénzanse a sí mismos. Miren,
Nosotros tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa ver la cruz y también oír la voz de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dijo, ¿ya? Y están en los evangelios de Mateo, de Juan, de Marcos, de Lucas. Ahí está lo que Él dijo. En Juan 12:48 Jesús dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En Juan 14:23, ¿ya? Igual nuestro Señor Jesucristo dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará. Y en Juan 14:24, Jesucristo dice: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es muy importante. Nosotros, al ver la cruz, también tenemos que ver su palabra. Y de esa forma vamos a creer en Él. Si no, es no creer en Él nomás. ¿Ya? Miren, la idea es que todos los que somos creyentes volvamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo como corresponde. ¿Ya? Muchos nos hemos equivocado. Yo también me he equivocado. Al principio igual, cuando yo supe esto, no fue fácil. Fue un shock. Y tampoco sabía mucho de la palabra de Dios. Recién estaba comenzando. Esto fue hace 1 año y 3 meses. Y también me equivoqué. Pero ahora, uno cuando ya estudia la palabra de Dios, a conciencia, y con la guía del Padre Celestial, si Él capacita, entonces uno descubre la verdad, porque el Padre Celestial la muestra. Conmigo así ha sido, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que reflexionar, ¿ya? Tenemos que dejar el orgullo, la vanidad, la soberbia, ¿ya? Y mirar hacia adelante. Uno de los errores aprende. Y enmendar esos errores, ¿ya? Porque yo creo que así como ustedes, y yo también, yo quiero estar en la presencia de Dios y vivir esa promesa que nos hizo, vivir en esa Jerusalén perfecta, donde no hay maldad, donde es lindo, donde no vamos a trabajar para otros. Y eso ya viene, ya viene. Entonces, miren, aboquémonos a eso. Procuremos entender más la palabra de Dios. Yo se los digo con mucho amor a todos los cristianos, ¿ya? Y a todas las personas que tampoco conocen de Dios. Algunos creen, pero no saben. Es tiempo, todavía hay un poquito de tiempo para aprender. Es un proceso, pero hay tiempo para la salvación y Dios nos está esperando con las manos abiertas. El Padre Celestial tiene un amor infinito por todos. Él dice: no importa que tus pecados sean como la grana, yo los voy a limpiar. Él lo va a hacer, pero también nosotros tenemos que tener la voluntad de volver a Él, bajo sus principios, sus preceptos y sus mandatos. ¿Ya? Bueno, que Dios los bendiga. Y esto es para la gloria del Padre y de su Hijo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos en otro video prontamente. ¿Ya? Chao, chao.